Hola, ¿qué tal? El contenido de hoy es sobre el hidrógeno, ya que es el elemento químico más simple, el primero de la tabla periódica con el número atómico 1. Es ligero y se puede almacenar y no genera emisiones contaminantes por sí mismo. Con estas características resulta un candidato perfecto como combustible. El hidrógeno no es una fuente de energía primaria, sino un vector energético, es decir, que se requiere de un proceso químico para su producción. Seguramente has escuchado que el hidrógeno es un combustible renovable, ¿no? Pero esto no simplemente es cierto. El hidrógeno solo es renovable si el proceso utilizado en su extracción también lo es. Ahora, veamos qué formas de producción de hidrógeno existen. La primera de ellas es la transformación molecular. Se trata de diferentes técnicas en las que se practican una serie de reacciones químicas para obtener hidrógeno. La más utilizada se realiza a través del reformado del gas natural de los yacimientos petrolíferos y se emplea vapor de agua a alta temperatura para disociar el carbono del hidrógeno que compone el gas natural. La segunda sería la gasificación con vapor de agua y oxígeno puro. Se realiza a partir del carbono o de biomasa. Mediante un reactor se produce la quema de carbón o la biomasa a temperaturas muy elevadas. En la combustión se liberan gases que dan lugar, por un lado, a dihidrógeno y por otro lado a monóxido de carbono. Y por último, la electrólisis del agua consiste en la ruptura de la molécula del agua H2O en oxígeno e hidrógeno por acción de una corriente eléctrica continua que se conecta mediante electrodos al agua. Cuando la electrólisis se realiza con energía renovable, este es el método más sostenible de producción. Tipos de hidrógeno como combustible. Estos métodos de producción del hidrógeno han dado lugar a una nomenclatura de colores que utilizamos para referirnos a él y a lo sostenible que haya sido su proceso de extracción. Según esa escala de colores, los tipos de hidrógenos principales son: hidrógeno gris, se obtiene mediante el reformado de combustibles fósiles, siendo el gas natural el más común. Es el hidrógeno más barato de producir por el momento, pero su proceso emite una gran cantidad de CO2 a la atmósfera. También es el tipo de hidrógeno que más se utiliza actualmente. El hidrógeno azul también se obtiene de combustibles fósiles, pero con técnicas capaces de capturar y almacenar las emisiones de CO2 que se producen. Es menos contaminante que el hidrógeno gris, pero el hidrógeno azul solo es capaz de reducir las emisiones de su proceso de producción, pero no eliminarlas por completo. Y por último, el hidrógeno verde, también llamado hidrógeno renovable, se consigue mediante la electrólisis del agua, y lo más determinante es que este proceso se alimenta en su totalidad de energía renovable y no genera ningún tipo de emisión contaminante a la atmósfera, y es el hidrógeno más limpio y más sostenible. Ahora, ¿por qué el hidrógeno gris es un problema para el planeta? Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, actualmente se consumen en el mundo unos 70 millones de toneladas de hidrógeno. El problema es que casi todo ese hidrógeno se produce a partir del carbón o del gas natural, es decir, se obtiene mediante las técnicas más contaminantes para el planeta. Menos del 1% de producción mundial de este hidrógeno se basa en la electrólisis del agua por energías renovables. Ahora, solo el 0,1% del hidrógeno que consumimos es verde. Para hacernos una idea de lo que significa, la producción de este hidrógeno gris emite 830 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Esto es el CO2 anual que emiten las economías de Indonesia y Reino Unido juntas. O es lo mismo, para generar este hidrógeno se contaminan lo mismo que dos países que suman más de 30 millones de habitantes. Por datos alarmantes como estos, es tan importante incidir sobre el hidrógeno verde, porque puede ser una herramienta inigualable para desbancar a los modelos de producción que contribuyen con el cambio climático y ayudar a descarbonizar los consumos energéticos más resistentes a la electrificación, como la industria pesada o el transporte a largo recorrido. El hidrógeno verde es obtenido mediante el uso de energías renovables en su producción, lo que lo convierte en un combustible limpio, sostenible y con un índice de contaminación cero que puede ser clave no solo como vector energético, sino como materia prima. El hidrógeno verde se puede conseguir mediante el proceso de electrólisis impulsada con energías renovables como la eólica o la solar. La electrólisis consiste en utilizar una corriente eléctrica para descomponer mediante electrodos la molécula del agua
en oxígeno e hidrógeno. El funcionamiento del hidrógeno verde es que cuando necesitamos convertirlo en energía, el hidrógeno es almacenado en tanques específicos y es canalizado hacia una pila de combustible. Allí se une nuevamente con el oxígeno procedente del aire y se obtiene la energía eléctrica. De este modo, es el único residuo que deja el proceso es el agua, un sistema limpio, sostenible y en el que para producir energía no emite CO2. Ventaja por utilizar el hidrógeno verde como combustible. El hidrógeno verde será uno de los protagonistas de la inminente transición energética que las economías mundiales están obligadas a liderar para lograr la neutralidad en carbono y combatir el cambio climático. Tenemos que es una energía limpia. El único residuo que genera es agua. Es una energía renovable que se utiliza recursos de la naturaleza que no se agotan. Es almacenable. El hidrógeno verde se puede comprimir y almacenar en tanques durante mucho tiempo. Y por último, es transportable gracias a que es el único elemento más ligero y los tanques de hidrógeno comprimido permiten un manejo más sencillo que las baterías de litio porque son más ligeros y como consecuencia su transporte.